Estamos de regreso en la Noticia al Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos una entrevista con el economista Alejandro Indacochea para hablar sobre, primero, hacer un balance de la economía en el país y también hablar sobre Petroperú. Señor Indacochea, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, señor Rivero. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con la noticia del día. Señor Indacochea, si tenemos que hacer un balance económico del año, ¿cuál sería su análisis? ¿Ha sido positivo o estamos creciendo a duras penas a pasos pequeños? Mire, a pesar de la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana y las denuncias de corrupción día a día, el Perú sigue creciendo. El Perú es un país privilegiado. Se estima que este año debemos estar alrededor del 3%. El Perú es un país, digamos, con una suerte que evidentemente no la tiene ningún otro país en América Latina, ¿no? Estamos hablando, pongamos en lo que se refiere a los precios de los minerales de exportación, los mejores precios de los últimos 50 años, desde los años 50. Una bonanza minera impresionante, el precio del cobre, el precio del oro, de la plata, de los minerales. Las exportaciones, las sobreexportaciones por minería, los ingresos deben estar alrededor de 14.000 millones de dólares. A eso le sumamos agroindustria, el inicio de las operaciones con el Asia, con el eje de integración de Chancay y Shanghái, con lo cual bien, nos ubica, digamos, con una posición privilegiada en América Latina, e incluso Estados Unidos anunció la NASA que iba a hacer una base aeroespacial en Talara. Entonces, es un país, digamos, que tiene recursos inmensos, que a pesar de la situación sigue marchando. Nosotros, si tuviéramos estabilidad política definida, la seguridad ciudadana garantizada en el país, deberíamos crecer a un 5 o 6%, ¿no? Y en un lapso de máximo 10 años, superar el problema de la pobreza. Claro, ahora, esos son, digamos, los aciertos que hemos tenido, ¿no? Y las cosas positivas, pero si hablamos de desaciertos, ¿cuáles serían para usted los que se han cometido en este año? Primero, la inestabilidad política permanente, ¿no? Es un Congreso que, como yo lo he denominado anteriormente, podemos denominarlo el Congreso de la Vergüenza, con leyes a favor, digamos, abiertamente, leyes a favor de la delincuencia, la famosa ley Soto, se borró la colaboración eficaz, el reinfo se permite que se cargue explosivos de por medio, ¿no? La intervención se tiene que dar con el juez y con el abogado de por medio y con una visita casi premeditada. A esto le sumamos el despilfarro público que existe de parte del Congreso, resultado de los ingresos que existen en el país, y sin embargo no hay una prioridad. Se ha recortado beca 18, no hay recursos para beca 18, pero hoy en día, pongamos la bonificación por Navidad de cada congresista, son 42.000 soles, ¿no? Acá no hay diferencia de derecha e izquierda, ¿no? O sea, evidentemente el grave problema que tenemos nosotros es la inestabilidad política unido a una inseguridad del ciudadano que sale día a día en la calle, se anuncian planes, se anuncian propuestas, el presidente Gerib visita penales, se remanga las mangas, pero no hay hechos concretos, no está garantizada, digamos, esa seguridad. El país pide seguridad ciudadana para el ciudadano de la calle, ¿no? ¿Y cuáles son sus perspectivas respecto al 2026? Vamos a estar en un año electoral, pero desde el punto de vista económico, ¿qué espera? Yo espero que este 2026, evidentemente los años electorales nunca son buenos para la parte económica, pero la economía está marchando, por un lado, en cierta forma independiente. Si tuviéramos las condiciones, nuestro crecimiento debería ser mayor. Yo espero que este año 2026 minería va a seguir en la bonanza que existe, al margen de la inestabilidad política. ¿Por qué? Porque tenemos un problema adicional, ¿no? Todo lo que significa las exportaciones ilegales, digamos, en ese oro informal, son más de 12.000 millones de dólares que salen del país formalmente y no podemos controlarlos, ¿no? Increíble. Lo cual agrega toda una ola de inseguridad. Por otro lado, en el caso de la exportación de agroindustria, el problema no es de demanda, el problema es de oferta, porque el mundo demanda más nuestros productos. Y Chancay sigue marchando por su lado. Entonces yo estimo que este año, a pesar de la inestabilidad política, debemos crecer algo similar al año anterior, ¿no? Ahora, hay un tema que también ha
ha movido los medios esta semana y la semana pasada también, tema Petroperú, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas anunció que ya no iba a inyectar, de alguna manera, ya no iba a inyectar más dinero a esta compañía. ¿Usted considera que es acertado esto? ¿Es viable? Mire, mi respaldo total, pleno a la ministra de Economía. Ella ha tenido la valentía de sincerar la situación y no lo que ha venido sucediendo en el país, de ser cómplice de un encubrimiento que implica un despilfarro para el país de 3 a 4 millones de dólares por día. Para tener una idea, Petroperú, estamos hablando de 2022, como lo señaló la ministra, ha recibido más de 17.000 millones de soles. Esto para el ciudadano común y corriente implica que son 3 a 4 millones de dólares por día para un país en el cual 10 millones están en situación de pobreza, 43% de los niños tienen anemia y 15 millones de ciudadanos comen una sola vez al día. Esto realmente es inmoral. Ahora, la ministra de Economía ha sido bien clara y dijo que es lamentable que se demore y que no den la información completa. Acá yo veo algo más delicado. Da todas las señales que la información ha sido falseada. Claro. La información de los presidentes de directorios anteriores. Si hay falsedad de información, yo pediría la intervención de la Fiscalía y que negocie un proceso de colaboración eficaz dentro de Petroperú con sus funcionarios, de una vez. Este hecho es sumamente grave. Por la entrega falsa de información, me menciona usted. Por complicidad. ¿Ya? Complicidad en el encubrimiento de la información, entrega de información falsa. Entonces yo no sé por qué los órganos del país están totalmente inactivos como sucede en la Fiscalía. La Fiscalía debería iniciar una investigación de turno sobre la entrega de esa información, no solo tardía o digamos por partes, porque una forma de mentir es dar la información por partes. Debería iniciar esa investigación para ver cuál ha sido la complicidad en lo que implica el falseamiento de la información. Y para lo cual no me cabe duda que debe iniciar una negociación de colaboración eficaz con funcionarios dentro de Petroperú. Acá el problema es más grave, ha pasado desapercibido, digamos, el anuncio de la ministra, y el sindicato de Petroperú sale a amenazar prácticamente a la ministra, ¿no? Claro, y ahora se ha nombrado a Elba Rojas como presidenta de Petroperú. ¿Qué conoce usted de ella? Bueno, mire, yo no le conozco trayectoria en el sector petrolero, pero el país ha confiado y espero que la señora Elba Rojas contribuya a sincerar esta situación ante la Fiscalía. Esa es mi expectativa. Ojalá que sea la primera mujer que es nombrada en Petroperú, como hoy día se anuncia en los diarios, y evidentemente ella inicie las acusaciones ante la Fiscalía de todo el encubrimiento y falseamiento de información que ha habido en Petroperú. De otra manera, vamos a continuar en lo mismo, ¿no? Y el país no merece seguir en esta situación. Ahora, si Petroperú, usted mencionaba que es acertada la decisión, o digamos, hasta valiente la decisión de la ministra de Economía de no inyectar más dinero en Petroperú. Con esto, ¿es cree usted, una estocada final para Petroperú? Yo diría que, mire, Petroperú no puede quebrar. ¿Por qué? Porque Petroperú quiebra y está garantizada con bonos del Estado. Y hay que pagar. Y corremos el riesgo con la calificación, digamos, de grado de inversión. Pero Petroperú tenemos que entrar a un proceso de reestructuración ya. Es inadmisible que Petroperú tenga, estamos hablando, 36 gerencias de por medio. Esto no lo tiene ni Shell en el mundo. Entonces tenemos que iniciar un proceso de reducción de personal. Un proceso en el cual inicie la venta de los activos improductivos, empezando por el edificio emblemático acá de Petroperú. La atención en las zonas alejadas, que es estratégico que el país lo dé, Petroperú ya perdió participación. Hagamos una subasta del servicio. Y en el caso de la refinería de Talara, vale la pena comentar lo siguiente. Se viene anunciando años el inicio de una investigación. ¿Cómo ha sido una refinería que estaba presupuestada en 1.600, 1.800 millones de dólares, resultó costando 6.500 millones de dólares? Y no hay una ausencia total de la Contraloría, no nos dice nada al respecto. Y seguimos y no hay una información concreta. Ese dinero ya es irrecuperable. Lo que tenemos que ver es la entrega de esa refinería a un operador calificado.
y no seguir haciendo estas pruebas pues dentro de Petroperú, que vemos que no hay resultados concretos, ¿no? Claro. Esto por el bien del país. ¿Ya? Esto necesita una definición inmediata. El país no puede seguir perdiendo 3 a 4 millones de dólares por día hasta un cambio en el nuevo escenario político. Mi invocación a respaldar a la ministra y que la presidenta del directorio de Petroperú, la primera mujer que asume esa dirección, asuma, digamos, la responsabilidad de tomar las decisiones y pasar a la historia con un proceso, digamos, totalmente diferente. Ahora, es desde adentro, es fácil tomar ese tipo de decisiones, digamos. Ahí, digamos que en Petroperú está, pareciera que enquistada, ¿no? Un grupo que difícilmente da su brazo a torcer. La señora Elba Rojas va a tener un trabajo bastante complicado, ¿cree usted? Bastante, no fácil, confío en ella, tiene una responsabilidad, no solamente por ser la primera mujer en Petroperú, sino que demuestre que hay una solidaridad con el país y que realmente se van a tomar las decisiones que requerimos. No podemos continuar perdiendo 3 a 4 millones de dólares por día, ocultando y cubriendo la información, y mi invocación, que colabore ella con la investigación que debería iniciar la Fiscalía, porque la Fiscalía ante el ocultamiento de información no debe permanecer inactiva, ¿no? Claro. Y que negocie colaboración eficaz, que los haga denunciar dentro de la misma organización. Es toda una organización que se ha prestado, digamos, a esa entrega de información falaz al país. ¿Y esta entrega de información falsa o incompleta suele darse? Digamos, ¿así actuaba la gente de Petroperú? Yo no generalizaría, pero sí soy un convencido que una forma de mentir es dar la información por partes. ¿Ya? Y evidentemente creo que se ha mentido al país porque hemos recibido información distorsionada de los últimos directorios. Entonces, el país espera que la señora Elba Rojas sincere esta situación, nos diga, esta es la situación del país, estas han sido las informaciones falseadas dentro de la organización, mi acusación a la Fiscalía y se inicia el proceso de colaboración eficaz. Claro, debería ser esa línea, ¿no? Ahora, hace un momento usted mencionaba, bueno, y siempre ha calificado, ha tenido duros calificativos contra el Congreso, ¿no? Lo ha calificado siempre el Congreso de la vergüenza. Estamos en un año preelectoral, el próximo, incluso hasta hace unos minutos, ya se anunciaba que habían 34 agrupaciones políticas inscritas ya o con candidato presidencial para los comicios de 2026. ¿Qué espera usted de esta campaña, señor Indacochea? Y si considera que se van a anunciar o se van a presentar proyectos económicos serios en la campaña, ¿se va a tomar en cuenta eso o cree que se va a centrar más en el tema de la inseguridad los candidatos? Mire, veo una atomización, una improvisación, porque hemos caído en 37 partidos. La cédula de votación va a ser inmanejable para el grueso del país. Nichos, segmentos, grupos. Se discuten en las encuestas sobre 3 candidatos que van liderando, pero hay un 50% que no tenemos en claro por quién vamos a votar. Más aún, conversaba con gente de un encuestador y le decía, ¿cuándo los 3 que lideran las encuestas sale elegido desde el año 90? Entonces creo que acá no hay indicios claros y yo qué esperaría, si me pregunta. Yo quisiera escuchar la visión de país. Ajá. ¿Cómo van a afrontar concretamente el problema de inseguridad ciudadana, el ciudadano día a día? Fuera de una represión policial, de que hayan ido a rescatar a la embajada de Japón, esos son hechos anecdóticos. Quiero propuestas concretas para el país. La emergencia lo pide. El otro tema es el tema, digamos, de la corrupción. Tenemos que cambiar, la corrupción se ha institucionalizado. ¿Y cómo hacemos para revertir esas famosas leyes a favor de la corrupción que dio el Congreso? ¿No? ¿Cuál es su propuesta con una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores? ¿No? ¿Cómo se va a organizar el país y cómo vamos a reformar la educación con las universidades de chatarra? SUNEDU se desmanteló. Una universidad como César Vallejo otorga 100 títulos por día. Imposible. Estamos estafando a las generaciones del futuro. Salud, vemos que en la decadencia en la cual se encuentran los centros de salud en el país. Entonces yo quisiera escuchar cuáles son las propuestas de los candidatos, más allá de denuncias, hechos anecdóticos, cuál es nuestra posición geopolítica, cómo nos vamos a insertar al mundo del futuro.
con 23 TLCs, con el eje, digamos, latinoamericano. ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cómo va a ser ese equilibrio geopolítico? Pero hasta ahora, evidentemente veo ausencia de esas propuestas, ¿no? Hay un vacío, digamos, de propuestas en el país. Y si bien usted ha sido bastante crítico a este Congreso, ¿hay posibilidad de que podamos tener un Congreso peor que el actual? Yo no quisiera pensar así, porque a veces uno siempre piensa que ya llegamos al límite, ¿no? Sí. Pero esto se ha venido superando, realmente lo que ha venido sucediendo. Sí. Como se decía, la realidad supera la imaginación muchas veces. No quisiera pensar eso, tenemos que cambiar en el país. Y yo desde acá haría una invocación. Los que se están tratando de reenganchar, de acomodar del anterior Congreso, no me digan que no son responsables, ¿no? Que ellos no sabían, que ellos se han opuesto. Acá el Congreso ha tomado oficialismo y oposición. No ha habido derecha, no ha habido izquierda. Ha sido Alianza para el Progreso, estamos hablando Fuerza Popular, Renovación, y hay que tenerlos identificados. Se están diluyendo y se están inmiscuyendo en todos los 37 partidos. Yo de acá diré una invocación a la población que tenga eso en cuenta. No caigamos en lo mismo. Tenemos que cambiar la historia del país. Para terminar, señor Necochea, hay una responsabilidad fundamental en el elector. Es clave que el ciudadano tome conciencia. No podemos ir con indiferencia. Desde acá va mi invocación a los jóvenes. Tenemos más de 2 millones de jóvenes de 18 a 27 años. Muchos de ellos la generación Z. Los invoco. Ustedes son los que van a marchar, son los que van a definir este país del futuro. No sean indiferentes. No es que la política es aparte. Ayuden ustedes para construir un futuro mejor para todos. Y eso es lo que queremos, ¿no? Un futuro diferente, un futuro donde haya seguridad ciudadana, haya crecimiento, no haya corrupción y no tengamos lumpen en la clase política. Involúcrense ustedes. No pueden mantenerse al margen. Ha habido una indiferencia política en los últimos años. Y después nos estamos quejando, ¿no? Eso suele pasar. Señor Necochea, ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, gracias y una feliz Navidad para todos los televidentes. Igualmente, gracias. Que tenga felices fiestas. Bien, estuvo con nosotros el economista Alejandro Necochea, que han hecho un análisis sobre la economía en este año. Una frase importante, ¿no? Pese a la inestabilidad política, a la inseguridad ciudadana y la corrupción, el Perú sigue creciendo, ¿no? Pareciera que vamos por cuerdas separadas y si tuviésemos seguridad y estabilidad política, el crecimiento debería ser mayor. Hay que centrarnos en eso.